Bueno, Juliana, primero que nada te agradezco mucho por esta comunicación con Barricada TV. Contanos, primero, para quien no sepa, de qué se tratan estas audiencias y también qué implica que la CIDH nos haya concedido justamente 3 audiencias. Hola, bueno, muchísimas gracias por llamar. Ustedes saben que el Estado argentino está obligado internacionalmente, tiene compromisos a nivel internacional, a nivel del sistema interamericano, de cumplir con ciertos estándares entonces de avanzar la situación de derechos humanos en vez de retroceder, y lo que estamos viendo son una serie de retrocesos muy importantes. Entonces estamos yendo a la comisión para demostrar, para presentar información respecto de estas violaciones de derechos humanos y de estos retrocesos en las 3 áreas que mencionabas, para que la comisión pueda expedirse y pueda instar al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones internacionales. ¿Qué significa, Juliana, que sean 3 audiencias? ¿Pensás que hay un significado en sí mismo de que sean 3 audiencias en las que tenga que responder el gobierno? Bueno, creo que ciertamente es significativo. Me parece que el hecho de que le ha convocado 3 audiencias de país habla de la situación gravísima que estamos viviendo en materia de derechos humanos en Argentina, en términos de la región, en términos de la posición de avanzada que ha tenido siempre Argentina en materia de derechos humanos, en materia de cumplimiento de sus estándares y de legislación interna, y que claramente ahora está retrocediendo y presentando posiciones muy regresivas. Entonces, en ese sentido, me parece ciertamente un hecho muy significativo. Juliana, quiero desglosar un poquito cada uno de estos 3 ejes. Arranco por el que mencionás, derechos humanos. Sabemos que el gobierno de Milei, incluso antes de ganar las elecciones, incluso en campaña el año pasado, ya tenía una discursiva de ataque contra los derechos humanos. Te quiero pedir que le cuentes al público qué políticas viene llevando adelante a partir de la asunción y qué se puede esperar en estas audiencias que cuenten, las organizaciones. Bueno, como vos mencionabas, son 3 audiencias. Una que va a tratar respecto de cómo las políticas de ajuste del gobierno están impactando sobre los sectores más vulnerables de la población, sobre los trabajadores y trabajadoras de las economías informales y populares, sobre cómo efectivamente hoy en día no es suficiente con tener un trabajo formal para no ser pobre, cómo los indicadores económicos de la Argentina están perjudicando gravemente la situación de esta población. Hay una segunda audiencia que tiene que ver con los retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia. Ustedes saben que Argentina es un país pionero, es un país emblemático a nivel internacional respecto de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Y esas posiciones, las posiciones que Argentina está representando en este momento, y las medidas internas de desfinanciamiento, de discursos que atentan totalmente contra las organizaciones de derechos humanos, estigmatizando a las organizaciones, no solamente a los organismos históricos, sino también al movimiento de derechos humanos en sentido amplio, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, y demás. Y la tercera audiencia tiene que ver con retrocesos en materias de políticas de prevención de la violencia de género. También ahí Argentina tenía un esquema normativo realmente muy importante, tiene una ley de que garantiza el derecho al aborto, tiene leyes muy significativas a nivel regional y es un ejemplo a nivel regional, y lo que estamos viendo es unos retrocesos muy, muy grandes. Entonces esperamos que, por supuesto, el Estado va a estar también en las audiencias presentando su visión de la situación, y ahí lo que esperamos es que la comisión pueda hacer preguntas al Estado para que el Estado pueda explicar respecto de esas violaciones que la sociedad civil está señalando a los derechos humanos, y que se dé una posición clara y contundente de la comisión respecto de la necesidad de que el Estado efectivamente garantice el cumplimiento de sus obligaciones, no con discursos o con narrativas, sino con medidas concretas. Lo que estamos solicitando son que el Estado efectivamente cumpla con garantizar que todas y todos tengamos acceso a nuestros derechos humanos en Argentina.
Juliana, ¿cómo llegan a lograr que existan estas audiencias en la CIDH, teniendo en cuenta que digo, es una comisión internacional? Bueno, distintas organizaciones de derechos humanos tienen una larga trayectoria en dialogar, por decirlo de alguna manera, con el sistema interamericano, con lidiar con casos que se presentan ante el sistema interamericano. Cuando a nivel nacional no se están encontrando respuestas, el sistema interamericano puede dar respuestas frente a esas violaciones de derechos humanos. Entonces hay un amplio conjunto de organizaciones con las que nosotros solicitamos estas audiencias, que claramente tienen un ejercicio de utilización del sistema interamericano de derechos humanos y que apostamos a fortalecer el sistema y a que el sistema pueda efectivamente dialogar con el Estado argentino sin importar el gobierno, ¿no? Sin importar quién esté en el gobierno, sino que las obligaciones son del Estado argentino, no de un gobierno en particular, sino del Estado, a lo largo de todos sus colores políticos. Entonces, tanto nosotros como las otras organizaciones que venimos a solicitar estas audiencias, tenemos una práctica establecida desde hace muchos años de sostener frente al sistema interamericano y en otros foros internacionales la necesidad de que Argentina, como otros países, también cumpla con esos estándares y esos tratados a los que se comprometió y los que suscribió y ratificó, y muchos de los cuales están incorporados en su texto constitucional. Juliana, yo mencionaba al principio de la entrevista que el gobierno tuvo que rendir cuentas ante la CIDH por la represión cuando se votaba la ley bases, y la verdad es que por lo menos el testimonio que leí, el gobierno no se fue para atrás, digamos, sostuvo su postura represiva y en contra del derecho a protestar. Te quiero preguntar, entonces, le recordamos al público estas 3 audiencias por las que deberá responder en este caso, que tienen que ver con políticas sociales y alimentarias, con el desfinanciamiento a las políticas de género y también a las políticas de derechos humanos. Te quiero preguntar qué se puede esperar por parte de los representantes del gobierno en estas audiencias. Bueno, como vos decís, me parece que a juzgar por sus posiciones anteriores y las posiciones que están teniendo en otros foros internacionales y a nivel de política exterior, podemos esperar esa misma tesitura. Me parece que podemos esperar que el gobierno no se eche atrás, sino que sostenga estas medidas y estas decisiones que está teniendo, lo cual, por supuesto, nosotros vamos a discutir y a presentar frente a la comisión por qué estas posturas del gobierno son problemáticas en términos de derechos humanos y por qué son violatorias de esos estándares. Yo creo, bueno, eso, como vos decís, que efectivamente el Estado va a sostener esa posición, pero bueno, veremos mañana cómo se dan la situación, el diálogo en las audiencias. Juliana, ¿qué espera, teniendo en cuenta esto que me parece, estoy de acuerdo con la caracterización que haces, y yo agrego, por lo menos digo, es un gobierno que tiene un discurso muy negacionista de incluso instituciones que otros gobiernos de derecha no atacaban, por lo menos, aunque no cumplieran sus fallos, digo, por ir a alguno de los casos, los señalamientos por parte de la ONU o de Amnistía Internacional, el gobierno de Mauricio Macri al menos no los discutía. Tenemos un gobierno que llama, por ejemplo, a la ONU socialista o que niega el cambio climático, digo, como que tienen posturas realmente que uno no hubiese esperado hasta hace pocos años de un gobierno. Te quiero preguntar entonces qué esperan de estas audiencias, teniendo en cuenta que es un gobierno que realmente en algunas cosas se muestra inflexible. Bueno, efectivamente que el Estado tenga que rendir cuentas, digamos. El Estado tiene que rendir cuentas frente al sistema interamericano, frente al cual está obligado. La Comisión puede establecer y puede dar recomendaciones respecto de qué es lo que el Estado debería hacer para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces esperamos que las audiencias den como fruto una serie de recomendaciones y una serie de diálogos de la Comisión con el Estado para que el Estado, efectivamente cambie su posición, digamos. Entiendo, por supuesto, estoy de acuerdo con que no parece ser lo que viene siendo la posición del Estado.
de todas maneras, bueno, nosotros, como te decía antes, siempre acudimos al sistema interamericano para denunciar estas violaciones de derechos humanos, entonces lo seguiremos haciendo con este gobierno como lo hicimos con otros gobiernos y lo haremos con otros gobiernos porque creo que hay problemáticas que son estructurales y que entonces efectivamente es una práctica del movimiento de derechos humanos en general a la que apostamos. Entonces me parece que esperamos que el Estado pueda efectivamente dar cuenta de las medidas que debería estar llevando adelante y que pueda implementar ciertas cuestiones, ciertas medidas que efectivamente cumplan con las obligaciones que tiene a nivel internacional, como te decía, por los tratados, por estándares que ha establecido el sistema, digamos, por distintos instrumentos normativos que obligan al Estado argentino a no retroceder en materia de derechos humanos.